Buenos días, alumnos de segundo y secundaria. Bienvenidos a esta clase de religión, tema número 12. Vamos a seguir desarrollando lo que vendría a ser la Sagrada Familia, comunidad de amor, ¿sí? Como hemos ido viendo un poco, vamos viendo las características de la Sagrada Familia, de cómo, bueno, en este caso la Virgen María, vimos la clase pasada, de las virtudes de humildad, de a pesar de llevar precisamente al Hijo de Dios en su vientre, iba a servir a su prima, un José que ante las dudas y todo, aún así decía ayudar en esa misión a María y decía hacer caso a Dios, y de cómo pues en esa realidad tan machista, en esa realidad donde la mujer tenía un valor mínimo y peor aún, ¿sí? Peor aún se vio una consecuencia como esta, de llevar un hijo a tan temprana edad, porque recordemos que era casi 15 años, te dicen que era una adolescente casi, tenía que afrontar los distintos retos de la vida, la Sagrada Familia sale adelante y Jesús nace precisamente en la humildad de un pesebre, ¿ya? Ante las situaciones que se fueron dando. El día de hoy vamos a ver un poco de cómo la Sagrada Familia protege a Jesús. Ya saben, en ese texto, cuando tienen que huir a Egipto, porque Herodes manda a perseguir a todos los niños, a todos los nacidos de esa época y a todos los para simplemente matarlos, porque sabía de el rey de los judíos que venía y él como era rey en ese entonces quería simplemente matarlo. Entonces, ¿qué hace José? María huye en Egipto, y bueno, se quedan ahí, hacen su vida sencilla ya hasta que muere Herodes para que recién regresen a la tierra de Israel, ya quedándose precisamente en Nazaret, ¿no? Una humilde y sencilla casa que vivían ahí, y el trabajo que tenía José era de carpintero. Entonces, imagínate toda esa protección y todo lo que tiene que vivir para precisamente salir de su tierra, salir y emigrar para proteger a su hijo, para buscarle un bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el Papa Benedicto XVI hace referencia a eso, lo asemeja bastante a la realidad que se vive en la actualidad, de muchas familias que salen de sus propias tierras por su bienestar, porque hay guerras internas, etcétera, y cuántas familias incluso a veces fallecen en el intento, ¿no? De cómo las familias, papá y mamá, se esfuerzan y deberían seguir esforzándose por cuidar a los hijos, por darles lo mejor, por no buscar que haya situaciones que le puedan perjudicar su educación, su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, la Sagrada Familia te lo demuestra y con creces, con interés. ¿Ya? ¿En qué sentido? Pues el mismo hecho de que argumentan y hacen ver toda la realidad que puede vivir un inmigrante, toda la realidad que puede vivir un perseguido con tal de salvar la vida de su hijo. Entonces, en ese aspecto, muchachos, uno también tiene que saber valorar y saber rescatar todo ello y saber encontrar sobre todo estas virtudes y valores que hay en ellos. ¿Ya? El Papa Benedicto lo va a expresar bien en este texto, te invito a que lo leas con calma, ¿ya? Y cómo asocia esa realidad con la realidad que se vive en la actualidad de los inmigrantes, de las migraciones, precisamente que se da por distintos problemas, ¿sí? Y también te sigue expresando eso, que mientras fijamos la mirada en la Sagrada Familia de Nazaret, y en este momento de ser prófugos, de salir de su tierra, aprendamos también a ser coherentes y fijarnos en la realidad de aquellos que pasan una situación similar por X motivo. ¿Ya? Y es, basta ver precisamente, te dice, cómo trata una familia a los niños para ver cómo, cómo es, ¿no? No solo a los niños, sino también a los ancianos, ¿no? ¿Sí? Para ver realmente cómo es y qué transmite y qué experiencias tiene, si realmente es una familia cercana a Dios o no es cercana a Dios, ¿no? Igual, de igual manera te hablan, Papa Francisco te habla presente sobre la fuga de Egipto a causa de esta amenaza de Herodes, cómo nos muestra precisamente que Dios está allí, ¿no? Donde el hombre está en peligro, ahí está Dios, ahí siempre está presente, simplemente hay que aprender y saber escucharlo, ¿ya? Y por último, también nos hace ver la sencillez que tiene la Sagrada Familia, ¿sí? Y hace que el Dios, al momento de vivir con humanos, sea más palpable en esta realidad, porque no vino en una cuna de oro, no vino en un palacio, sino vino en la familia más sencilla, ¿sí? Y por ende
llena de valores y virtudes, ¿no? Valores que más adelante va a ser transmitido a sus discípulos y a todos los de la iglesia, ¿no? Entonces, te plasma también el texto, te habla de la Sagrada Familia como una comunidad de amor, y ahí precisamente de cada integrante de la Sagrada Familia te va llenando de virtudes, ¿no? En la Virgen María, por ejemplo, virtudes como la amorosa, tierna, cariñosa, comprensiva, preocupada por su hogar, y te hablo un montón como para que también una madre en casa pueda también desarrollar estas virtudes. En San José, pues como el hombre trabajador, laborioso, honesto, sereno, prudente, comprensivo, amoroso, pendiente de cumplir con su hogar, responsable. Y en Jesús igual, un hijo obediente, equilibrado, trabajador, amoroso, disciplinado, inteligente, prudente, honesto. O sea, si tú te das cuenta, el texto te va plasmando una serie de virtudes para que tú también aprendas a saber autoevaluarte, ¿ya? Ahora, claro, la realidad es distinta, ¿no? Si bien en un momento determinado de la historia la mujer está destinada solo para la casa y el hombre para el trabajo, en la actualidad no es así, ¿no? En la actualidad la mujer, la madre, también tiene muchos de estos valores que tuvo San José, como el de trabajador, laborioso, honesto. Y de igual manera, el papá también tiene mucho de lo que es comprensivo, cariñoso, encargado de la formación de los hijos. O sea, estas virtudes son generales y deberían serlo, ¿ya? Eh, obviamente te plasma aquí la Sagrada Familia como la familia ideal y precisamente se le tilda de modelo. Y sobre todo que hay un modelo de obediencia, tanto en lo que es María, tanto en lo que es José, tanto en lo que es Jesús, ¿no? Desde el momento de que vienen con toda esta situación, ellos siguieron siendo obedientes a los designios de Dios, siguieron cumpliendo con todo lo que vendría a ser las tradiciones de su cultura y el de la Pascua, a pesar de que Jesús se perdió, obviamente como todos padres hay una desesperación, pero Jesús les recalca que él estaba haciendo precisamente lo que su padre le decía, lo que su padre Dios le inculcaba. Entonces que ellos como humanos tendrían que comprenderlo, ¿no? ¿Por qué me buscan? Le dice, ¿qué acaso no saben que estaba en la casa de mi padre? Entonces, eso también uno tiene que saber entender, el aprender a ser obedientes, ¿sí? Una obediencia, obviamente no una obediencia ciega, una obediencia con sentido a lo que estés haciendo precisamente por ello, ¿ya? Y yo te pongo de ahí para como trabajo una cita bíblica, la cita de Mateo, para que vayas describiendo un poco lo que viene. También un cuadro para que puedas, un cuadro resumen, un cuadro para que puedas comprender con precisamente dos valores, ¿no? Lo que es la fidelidad y la obediencia, ¿no? Y para que tú me escribas cómo lo practicaba. Y al final, pues, ¿qué aprendemos sobre la fidelidad, ¿ya? Y la obediencia que tiene el texto bíblico en lo que es la huida de Egipto. También te pongo un esquema para que puedas hacerlo, ¿no? Las características de la Sagrada Familia, en este caso, características de María, de José, de Jesús y características de la Sagrada Familia en general, de los tres juntos, ¿sí? Y ahí también eso lo encuentras en el texto sin ningún problema y hay algunas preguntas para responder al momento de que analizamos nuestro aprendizaje, enumerando también algunas características de la Sagrada Familia en este caso para poder completar los espacios en blanco que vienen, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, espero que podamos desarrollar sin problemas. Por ahí también te hablo de lo que son las actitudes que tuvo Jesús con sus padres. O sea, todo eso está en un solo texto y probablemente hay distinta forma de preguntarte, pero gran parte de las preguntas van casi a repetirse, en el sentido de que tú aprendas también a elaborarlos, decir el mismo contenido de una forma distinta, ¿ya? De acuerdo a lo que la pregunta te pide, ¿ya? Muy bien, ya saben que tienen un tiempo limitado. Si hay algún problema o algo, me avisan, ¿ya? Y me envían obviamente al correo que está ahí, o en su defecto, si hay una dificultad o algo, al número, al WhatsApp que está el número precisamente en el final del texto, ¿sí? Eso sería todo. Cuídense, muchachos, y nos estaremos viendo la siguiente clase.